Bienvenidos a la sesión 121 del año 30 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB IPN, el seminario los jueves. La vida es buena por solo dos cosas: descubrir y enseñar las matemáticas. Simeon Poisson. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Blanca Rosa Ruiz Hernández, quien impartirá la conferencia titulada Retos y oportunidades de educación en el pensamiento inferencial estadístico. Antes de comenzar con la semblanza de la doctora Ruiz, es relevante para nosotros mencionar que se encuentra llevando a cabo una estancia académica en el área de educación superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB, en el marco del proyecto de investigación básica de CONACYT, dirigido por el doctor Francisco Cordero, el cual lleva por nombre una categoría de modelación matemática, la pluralidad epistemológica y la transversalidad de saberes, los aprendizajes de los significados de la matemática en las ingenierías y en los diferentes niveles educativos. Blanca Ruiz Hernández es doctora en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España, profesora del Departamento de Matemática e investigadora en la Escuela de Educación y Humanidades del Tecnológico de Monterrey. También es profesora colaboradora en el programa en Matemática Educativa del Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada y coordinadora del seminario Repensar las Matemáticas. Es miembro del Grupo de Investigación e Innovación en Educación Estadística, miembro de la Red Latinoamericana en Educación Estadística, así como de la Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y Matemática Educativa. Sus principales líneas de investigación versan alrededor del aprendizaje y la enseñanza de la probabilidad y estadística a nivel universitario, así como vinculación entre la investigación educativa y la docencia en matemáticas. Dejamos con ustedes a la doctora Blanca Rosa Ruiz Hernández. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario que ya es tradicional y que todos los que hemos estado vinculados con matemática educativa pues conocemos de él, y da un poco de miedo estar aquí, así como te ponen así como en el centro de la matemática educativa, de la investigación, y bueno, como que representa un reto. Yo quiero en esta ocasión platicar con ustedes en este foro sobre esta investigación que hemos estado haciendo durante ya varios años y que gira alrededor del pensamiento inferencial estadístico en el nivel superior. Nosotros trabajamos en un grupo de investigación e innovación en educación estadística dentro del Tecnológico de Monterrey, y en ese marco se centra esta investigación o que son muchas investigaciones o esta línea de investigación que hemos hecho. Entonces, bueno, voy a comenzar por decir que la inferencia estadística pues es parte fundamental del pensamiento científico y que generalmente cuando se va a tomar decisiones, sobre todo decisiones rápidas, pues se necesita la inferencia estadística, porque no es tan fácil estar conociendo toda la población, y para poder tener una idea de cómo se comporta la población, pues recurrimos a lo que es el pensamiento inferencial. Y esta área se da tanto en todas las ciencias, o sea, ciencias sociales, ingeniería, física, matemática, en todas las ciencias que necesitan aplicación de alguna forma, se necesita la inferencia estadística. Es la única materia, de acuerdo con INEGI, que está en todos los currículos del nivel medio superior, en todos. Así es que, bueno, nosotros nos enfocamos a esto, puesto que estamos impartiendo también clases en licenciatura a ingenieros, médicos y personas que estudian para ciencias sociales, que van para ciencias sociales. Así es que nos topamos con un problema muy grave cuando comenzamos a trabajar con esto, que tenemos cursos exhaustivos
que inician con estadística descriptiva y concluyen con pruebas de hipótesis de comparación de varianzas. Entonces, la cantidad de conocimiento que se necesita para llegar hasta allá es abundante, y al pobre estudiante no lo tenemos más que apabullado con conceptos y conceptos y conceptos y conceptos que ellos llega un momento en que no pueden ver hacia dónde va. Yo siempre he pensado que los cursos de probabilidad estadística en el primer año de la carrera pues comienzan así con una cosita así tan simple como definir, bueno, qué es media, y que aparentemente es simple, pero no tiene nada de simplicidad en la media. Comenzamos con trabajar qué es la media, qué es la desviación estándar, y poco a poco se va haciendo una bola inmensa que si no se van comprendiendo de una forma menos rutinaria, entonces cuando termina el curso terminan no sabiendo nada y solamente aplicando la inferencia estadística como fórmulas y recetas. Y también esa dificultad viene en gran parte de la dificultad que hay en integrar todos los conceptos que están vinculados con inferencia estadística. Es necesaria esa vinculación porque si no terminan siendo una serie de recetas. Entonces nos pusimos a averiguar en primera instancia pues qué se ha hecho y encontramos varios marcos dentro de la didáctica de la estadística, en particular el marco de inferencia informal, que está siendo muy fuerte actualmente, que comenzó pues siendo un razonamiento, digamos, lo que pedían era que hay estudios que comienzan a meter este tipo de razonamiento desde la educación primaria para llevarlo a lo largo de todo el currículo hasta la superior, o sea, comenzar a involucrar al estudiante con esta problemática de que tiene que a partir de una muestra sacar información de la población. Entonces hay algunos investigadores, Makar, Becker, Bensby, Rosman, hay otros que están estudiando, pero principalmente la estudian en el nivel primario. Cuando se meten a nivel universidad, entonces nos topamos con un problema muy fuerte, que es cómo pasar de esa inferencia informal a una inferencia formal. Cómo hacerle ver al estudiante que no nada más se tiene que quedar en estadística descriptiva, sino que necesita modelos y necesita probabilidad para poder establecer esa relación. Y también hay otras propuestas que están vinculadas con la ASA, que dice que la ASA tiene que partir. La ASA es la Asociación Americana de Estadística, que tiene muchísimo trabajo sobre didáctica de la estadística, y esto es bastante curioso, porque por ejemplo la ASA, que es una sociedad de estadísticos netos, se ha preocupado mucho por la didáctica de la estadística, a diferencia de otras, digamos, asociaciones cuyos estadísticos pues no se meten con la didáctica de la estadística, su papel es la estadística. Entonces la ASA no, la ASA ha dado toda una serie de recomendaciones para decir cómo introducir estadística, sobre todo en el nivel universitario, bueno, en todos los niveles, pero en particular a nosotros nos ha importado trabajar con el nivel universitario. Fanshawe, por ejemplo, Fanshawe y Will trabajan en Nueva Zelanda, son uno de los grupos más fuertes de educación estadística, y ellos lo que dijeron es que hay que meter una etapa intermedia entre la estadística informal y la estadística formal para poder dar ese paso. Ellos trabajan en nivel superior, igual Rosman lo que trabaja es, dice, no, pues hay que meter estas etapas, no hay que dejar al estudiante con esa idea de que solo a partir de la descripción de una muestra se puede hacer inferencia estadística. Y también hay otras tantas sugerencias que lo que dicen es que hay que comenzar con probabilidad, trabajando con inferencia estadística, sabiendo cómo se hace, digamos, planteando el problema desde una perspectiva probabilística, desde el principio, y no con datos. La primera, la de Fanshawe, Will, Rosman, trabajan con datos. Aliaga y Gunderson, que tienen un libro muy bonito, cómo introducir la inferencia estadística, pero desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva probabilística. Ninguna de las dos cosas pues nos convence mucho, porque si bien es cierto la inferencia informal está muy arraigada en el nivel básico,
pues en el nivel superior sí constituye un problema, ¿no? De que los estudiantes dicen, ay, es que he visto la media 20 veces, la desviación estándar 20 veces, y otra vez me vuelven a repetir lo mismo, los gráficos, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues se tiene que meter de una manera diferente. Y tampoco nos convenció mucho Aliaga y Gunderson, porque Aliaga y Gunderson lo que hacen es no introducir todos los conceptos de inferencia estadística al final del curso, pero los meten al inicio. O sea, en el primer día de clases saturan los estudiantes con todos los conceptos de inferencia estadística. Pero sin embargo, su propuesta también nos despertó y nos llamó la atención, y como todo, bueno, hay muchas cosas que aprender. Entonces, lo que nosotros planteamos es comenzar desde una inferencia estadística, tomando a todas las personas que han trabajado con inferencia estadística para tratar de llegar a inferencia informal. Aquí nos topamos pues con el problema de qué significaría inferencia informal en el nivel superior, que es donde trabajamos, y también qué significa inferencia formal en el nivel donde nosotros trabajamos, porque la inferencia formal puede ir hacia mucho más lejos de lo que nosotros pretendemos llegar en ese momento. Entonces, lo que nos preocupamos fue por buscar esas ideas inferenciales que iban a ir creciendo a lo largo del curso, que se iban a ir retomando una y otra vez a lo largo del curso, para poder llegar a la inferencia formal partiendo de la inferencia informal. Así es que nos pusimos a trabajar con la teoría de situaciones didácticas e ingeniería didáctica para conocer las dimensiones cognitiva, epistemológica y didáctica de la inferencia, desde una explicación sistémica del concepto. Entonces, nosotros trabajamos con estas tres dimensiones que nos llevaban, y obviamente están vinculadas, estamos trabajando en ello en diferentes formas. Por ejemplo, la dimensión epistemológica, que ha sido una de las que nos ha aportado más información, la trabajamos desde la perspectiva disciplinaria e histórica, y aunque aquí no lo metí, también lo estamos trabajando desde la perspectiva social, porque no es lo mismo enseñar estadística a un ingeniero que enseñar estadística a alguien de ciencias sociales o a médicos. Así es que también nos preocupamos por ese tipo de cuestiones. Analizamos libros de texto, analizamos el currículo y la investigación previa. Les voy a mostrar levemente los resultados que hemos obtenido para que posteriormente pueda yo dar cabida a lo que hemos obtenido. Entonces, la dimensión epistemológica dentro de inferencia estadística, lo que nosotros encontramos es que pues se tienen que trabajar con convergen en inferencia estadística muchísimos conceptos que se vienen trabajando desde el nivel primaria hasta el nivel superior, muchos conceptos dentro de inferencia estadística, pero que requieren un razonamiento mucho más complejo del que muchas veces los estudiantes se quedan. Entonces, convergen muchos conceptos que hacerlos, que se comprenda toda esa convergencia, pues hace que el estudiante como que se abrume muchísimo. Después también encontramos que dentro de la inferencia pues hay varios enfoques. Hay un enfoque frecuencial que fue aportado por Fisher y Neumann-Pearson, pero que estos dos enfoques, el de Fisher y Neumann-Pearson, tampoco son enfoques que tienen así como una convergencia en sí. Las dos vertientes tienen separaciones y tienen cuestiones, y en la escuela se enseñan mezclados. Tan solo uno de ellos, el de Fisher, tiene un enfoque muy inferencial, y el otro en cambio tiene un enfoque ¿cómo se llama o sea, que va de lo general de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, a diferencia de lo inferencial. También tenemos otro enfoque, que es el enfoque bayesiano, que actualmente, por ejemplo, el enfoque bayesiano está tomando mucho énfasis, y que no está dentro del currículum universitario. El enfoque bayesiano ha crecido a partir de los años 90, más o menos, comenzó a tener un auge muy fuerte, y actualmente pues todo ingeniero que vaya a estudiar una maestría con seguridad va a necesitar estadística bayesiana, y eso ni siquiera se menciona en el nivel superior. Y por otro lado también tenemos otra inferencia de la que también nos tenemos que ocupar,
porque es una inferencia que en ciencias sociales se ocupa muchísimo, que es la estadística no paramétrica. La estadística no paramétrica tampoco se menciona para nada en el nivel superior, y sin embargo, bueno, ni en el superior ni en los anteriores, y sin embargo, casi toda la investigación que se hace en ciencias sociales tiene que ver con este tipo de estadística. Aunado a esos tres enfoques o a esas tres formas de ver la inferencia estadística que históricamente se han trabajado muchísimo, también está una cuestión más fuerte, o también fuerte, que hay cuestiones filosóficas que la probabilidad y la estadística no han resuelto. Por ejemplo, si a nosotros nos preguntan qué es probabilidad, probabilidad es un concepto muy complicado. Cuando se pregunta qué es probabilidad, lo vinculamos mucho con el concepto de aleatoriedad y de azar, pero aleatoriedad y azar también es un concepto que se mezcla con lo filosófico y con lo matemático. Entonces, esas cuestiones como que confunden mucho. Y por ejemplo, en particular, la aleatoriedad es algo que se da por supuesto en la escuela. O sea, en la aleatoriedad nadie se pregunta como que, pues sí, lo aleatorio, la incertidumbre, pero no se da una discusión alrededor de qué es la aleatoriedad. Ni tampoco se da una discusión alrededor de los modelos matemáticos que están detrás de este concepto tan complejo como es la aleatoriedad, o se desvincula un poco del concepto filosófico del azar. Y la inferencia, por otro lado, es un problema que la humanidad tiene. O sea, cómo ir de lo particular a lo general es algo que no se tiene resuelto, es algo que a partir de unos cuantos datos, ¿cómo voy a emitir una norma, una regla general que va hacia toda la población? Entonces, este tipo de cuestiones también influyen muchísimo en la inferencia estadística. Y posteriormente, bueno, las interpretaciones, por ejemplo, de la inferencia estadística, les decía, no siempre son conciliables, y tampoco en sus interpretaciones. El enfoque bayesiano algunas veces tiene unas cuestiones y otras veces otras. Y también, bueno, que este tipo de cuestiones pues tienen una complejidad lógica. Desde la perspectiva de la dimensión didáctica, lo que nosotros encontramos es que en el currículo escolar, y esto me encanta de Burrill y Miller, que lo trabajaron en 2011, cómo proponen que en la escuela se trabaja una estadística sin probabilidad, una estadística descriptiva en la que no se preocupan por ver dónde está la probabilidad ahí, y por otro lado hay una estadística con probabilidad, que es una estadística inferencial, pero que no tiene datos, en el que prácticamente no se manejan los datos. Entonces la estadística descriptiva queda generalmente al principio del semestre, y la estadística con probabilidad queda al final del semestre, y cómo vincular ese principio del semestre con ese final del semestre, pues como que nadie se pregunta, y se quedan como con un concepto de que una cosa son los histogramas y otra cosa son las pruebas de hipótesis. Así es que, y también esto de que la estadística con probabilidad, una vez que se entra en el currículo para trabajar con probabilidad, o sea, se enseña estadística descriptiva, después comenzamos con probabilidad y nos olvidamos de los datos. Ya no se manejan datos dentro de la perspectiva. Esta es más o menos la forma en que se trabajan dentro de los libros de texto la manera en que se introduce la estadística inferencial. Primero hay una estadística descriptiva, después hay una probabilidad, pero una probabilidad desde la perspectiva de conjunto. Después están las distribuciones discretas, en donde nosotros trabajamos ya con otro tipo de probabilidad, que además tampoco se establece mucho la conexión, mucho entre probabilidad y distribuciones, tampoco se establece. Y luego viene otro paso, otro salto mortal, que son las distribuciones continuas, en ¿dónde queda el espacio muestral dentro de las distribuciones continuas? ¿Qué es lo que pasa para pasar de esa probabilidad que se menciona arriba, para pasar a las distribuciones continuas, que ya no es una probabilidad tan simple, ni tampoco se necesita tanto el espacio muestral? Y después viene una inferencia estadística y distribuciones muestrales, en donde generalmente las distribuciones muestrales se trabajan más bien como fórmulas. ¿Quién piensa que la t-de-Student es una distribución? O sea, la ven como una fórmula que se tiene que meter para saber si es menor o mayor, para establecer una
una forma. Entonces se trabaja mucho como distribución. Y además hay otra, esta compartamentización, bueno, esta forma de dar de manera separada los conceptos, pues entonces da lugar a que pues cada cosa se vea de manera aislada, sin integración. Y por otro lado, también hay una dificultad todavía más fuerte, hay una dificultad dentro de probabilidad estadística para seguir un método axiomático deductivo. No se da en la escuela ni una forma no axiomática, ni se da una forma axiomática. No se le da preferencia a los problemas, ni tampoco es posible seguir un método axiomático deductivo. Porque a mí me gustaría saber quién ¿cómo se llama? Demuestra de dónde surge la distribución normal. ¿Quién se pone a ver en el salón de clases cómo surge la distribución normal? ¿O quién se pone a trabajar con el teorema central de límite a partir de todas las demostraciones que se han surgido? Ni siquiera se menciona que hay varios teoremas centrales de límite y no solo uno. Entonces, hay una dificultad también fuerte dentro del curso. Lo que pasa es que hay saltos mortales que lo único que se le pide al estudiante es que tenga credibilidad en el maestro, que le crea, mira, la normal es muy importante y esta es su fórmula. Entonces no va más allá de eso, de demostrar como un conocimiento ya acabado, ya finalizado, ya que no se puede mover y que no da lugar a una comprensión más profunda de las ideas inferenciales. Entonces, dentro de inferencia estadística, pues lo que encontramos, como les decía, es que tenemos esta diferencia entre lo que es probabilidad por un lado, lo que es estadística, y precisamente la inferencia estadística lo que hace es vincular estas dos cosas. La probabilidad y la estadística la vinculan de una manera muy fuerte. La inferencia estadística surgió en 1930 de manera formal, porque se pudo establecer esta vinculación entre la probabilidad y la estadística. O sea, estadística era algo que no se consideraba ciencia, una serie de procedimientos, y que vivió hasta 1930 sin considerarse ciencia, hasta que hubo esta unión con la probabilidad. Entonces ya fue cuando se establecieron más criterios y se pudo ver la inferencia estadística como esta unión entre la probabilidad y la estadística. Y en el currículo universitario, trabajar con una probabilidad libre de datos y con una estadística libre de modelos, eso causa un conflicto muy fuerte en el estudiante, que no ve dónde está esa vinculación y finalmente termina viendo probabilidad y estadística como algo que no tiene vinculación entre sí. Así es que bueno, lo que nosotros nos pusimos a trabajar con esto fue en estas que nos dimos cuenta de que dentro de la dimensión didáctica pues teníamos que redistribuir los contenidos si queríamos hacer un trabajo más amplio, y para ello nos basamos en problemas. Lo que comenzamos a buscar dentro de la vida de los ingenieros, dentro de los de ciencias sociales, dentro de los de biología, sobre todo los biotecnólogos, los médicos, es problemas que le dieran un poco de sentido a lo que ellos estaban haciendo. Y eso nos permitía redistribuir los contenidos para poder trabajar mucho mejor la dimensión epistemológica que habíamos encontrado, esa complejidad, y para tener una mejor dimensión cognitiva. Entonces, lo que nos preguntamos fue eso: ¿cuáles son los espacios propicios para el desarrollo de ideas de inferencia formal dentro de un currículum que está de esta forma? Entonces, aparentemente la forma en la que nosotros distribuimos los contenidos pues sigue el mismo patrón. De entrada no lo sigue porque nos hace falta aquí un punto que sería la inferencia estadística, que es lo que se maneja en el currículum escolar normal. O sea, al final es la inferencia estadística. Pero nosotros comenzamos a trabajar en estas cuatro
4 momentos en donde o cómo podemos meter las ideas inferenciales y también cuáles son esas ideas inferenciales de estadística que podíamos insertar dentro, de manera natural dentro de esos 4 momentos. Entonces lo que encontramos más o menos, o sea, a lo largo de mucho tiempo, fue esto. La estadística descriptiva, comenzamos a trabajar dentro de estadística descriptiva con toma de decisiones, con tipos de hipótesis, que también es muy importante porque los estudiantes se confunden muchísimo con las hipótesis, o sea, y además hay un problema de interpretación de lo que es una hipótesis, con los errores posibles en la decisión, o sea, hacerles ver que cuando ellos toman una decisión a partir de una muestra, pues se pueden equivocar, y no es que se equivoquen porque tomaron malos datos, porque estaban distraídos, no, suponiendo que toman bien los datos, suponiendo que todo está correcto, de todas maneras, por errores aleatorios se pueden equivocar. O sea, siempre hay que tomar en cuenta que aun cuando el estudio se haga perfectamente bien, la aleatoriedad sigue presente. También comenzamos a trabajar con intervalos con percentiles y desviaciones estándar alrededor de la muestra en esta parte, porque nos importaba también darle prioridad a la variabilidad y también darle prioridad a las medidas de centralización. No todos son medidas de centralización, sino también hay que tomar en cuenta la variabilidad de las muestras y de las poblaciones. Y también discusión de cuándo un dato es atípico o cuándo no pertenece a la distribución. Es decir, si yo tengo una distribución y un dato, yo tomo un dato al azar y ese dato me queda en una cola, yo no sé si ese dato pertenece a esa población o no pertenece, pero ese dato puede ser atípico. Entonces, ¿cómo pensarlo? ¿Ese dato es atípico o es atípico y por lo tanto pertenece a la población, o es un dato que pertenece a otra población diferente? Entonces esa discusión también se comienza a trabajar, y también algo muy importante que es el margen de error. El margen de error es algo que, bueno, si la media de la población me sale, yo espero que la media de la población sea 90 y la media de la muestra me sale, no sé, 85, entonces ¿qué puedo decir? Que sí, esa media, esa muestra, sí pertenece a esa población o no pertenece, porque 85 es menor de 90, entonces, ¿pertenece o no pertenece? Entonces, todos los estudiantes saben que cuando se toma una muestra, no se espera que esa media de la muestra sea igual a la media de la población. Eso todo el mundo lo sabe, pero cuando le dices, bueno, la media de la muestra es de 85 y la media de la población de 90, dime, la muestra pertenece a esa población o no pertenece a esa población, te dicen que no, porque el 85 es menor que el 90. O sea, no hay un margen de error, no le dan ese margen de error a la media de la población de aceptar que puede surgir alrededor de la media. Y eso también tiene que ver mucho con los intervalos, vincularlo con los intervalos, porque los intervalos alrededor de la media es lo que nos va a dar ese margen de error que nosotros tenemos que darle a la muestra. Y aquí nosotros trabajamos con un problema muy bonito, que es el marcapasos, que lo sacamos de un contexto real, de un estudio de biotecnología. Este es un ejemplo, uno de los que trabajamos, un estudio de biotecnología, en donde nosotros lo que hicimos fue sacar los datos a partir de las gráficas que nos proporcionaba ese estudio con ese marcapasos, y que es muy simple, o que es más o menos simple, que es la comparación de dos muestras, que también eso lo trabajan mucho. Schiffler, por ejemplo, es lo que recomienda ese tipo de actividades para que se fomente el desarrollo de la inferencia. También comenzamos a trabajar con la probabilidad de incertidumbre en la decisión, es decir, anteriormente nosotros les hicimos ver que había errores, y aquí, bueno, vamos a ver cuáles son las probabilidades de esos errores. Si ya tenemos probabilidad, entonces ya podemos calcular las probabilidades de esos errores, y comenzamos a trabajar con las probabilidades de cometer el error tipo 1 y de cometer el error tipo 2. En este tipo de situaciones, esto tiene mucho que ver con el contexto, porque no siempre se prefiere el error tipo 1. ¿Cuál es el error que yo preferiría controlar? Si el error tipo 1
es grande, si la probabilidad del error tipo 1 es grande, la probabilidad del error tipo 2 es pequeña y viceversa. Cuando la probabilidad de uno se incrementa, la probabilidad del otro se disminuye. No podemos disminuir los dos al mismo tiempo. Así es que se tiene que elegir cuál es el importante para ti. Se tiene que elegir. Entonces, en esa disyuntiva metemos a los estudiantes. Bueno, ¿cuál es el error que menos? Y claro, eso depende del contexto. No en todos los contextos se prefiere controlar el error tipo 1, que es en general lo que la didáctica común y corriente prefiere. O sea, es el error tipo 1 el que controlamos y ahí se quedó. Para este tipo de cuestiones, también a partir del teorema de Bayes, comenzamos a trabajar un poco con estadística bayesiana. Y metemos aquí otro tipo de hipótesis que no están vinculadas con el mu igual a 90, mu igual a 70, o sigma igual a no sé, a 40, o sigma 1 sobre sigma 2 mayor a 1, menor a 1, todo ese tipo de cosas, sino que están vinculadas con hipótesis que son narrativas, que son, bueno, dime, ¿el paciente está enfermo o no está enfermo? Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es el paciente está enfermo y que se utiliza mucho en las pruebas médicas. Así es que nosotros tomamos datos de las detecciones de cáncer, de los estudios que se hacen para hacer las pruebas rápidas de cáncer. Y de todos los datos, y fíjense bien en los datos que les damos a los pobres estudiantes, porque son datos reales y porque pues así es la vida, ¿no? Por ejemplo, las probabilidades estas de 0.000999. Entonces los tenemos que poner a trabajar con probabilidades demasiado pequeñas y tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. Y bueno, les damos como un contexto, un sentido, y los introducimos un poco en lo que es el teorema de Bayes, tal y como lo manejó Fisher por allá del siglo XVII, ¿sí? Después trabajamos con las distribuciones de probabilidad, pero las distribuciones de probabilidad las vemos como una distribución del muestreo. Porque, por ejemplo, la binomial es una distribución de muestras, o sea, es el número de éxitos dentro de una muestra, y que eso me va a decir si la proporción de la población es cierta o no es cierta. Aquí trabajamos, por ejemplo, con un problema que nos ha dado muchísimo resultado, que es el del basquetbolista. Igual nos pusimos a averiguar todas las cosas sobre el básquetbol, que yo en mi vida me había metido en eso. Pero nos metemos con este tipo de cuestiones que nos ayudan mucho a definir y a darles a ellos para que ellos comiencen a trabajar con un concepto pues muy bonito, que es la regla de decisión. Decide cuándo vas a contratar o cuándo no vas a contratar a un basquetbolista. ¿Cuál sería la regla de decisión que tú tomarías para contratarlo? Si encesta cuántos tiros, tú lo vas a contratar. Y ahí, bueno, se retoma todo lo anterior, se retoma el margen de error, se retoma todo lo que hemos trabajado para dar esta regla de decisión, y comenzamos a insertar el resultado significativo, que es también muy importante. ¿Cuándo va a ser significativo y qué es el nivel de significación? Y por supuesto también aquí nos da oportunidad a conocer las mediciones, pero ahora con distribuciones, del error tipo 1 y del error tipo 2. Este tipo de problemas normalmente se trabajan con la distribución normal, porque es una prueba que se hace alrededor de la proporción de encestes del basquetbolista. Entonces, el gran problema de la proporción de la normal es que finalmente es una aproximación. La distribución normal es una aproximación a la de la proporción. Es mucho más exacto trabajar con la distribución muestral. ¿Por qué se comenzó a trabajar con la normal? Pues porque era más fácil manejarla. Siempre los factoriales de la binomial son un problema. Y bueno, hay otro problema más fuerte que también hace falta, que es que la distribución binomial no nos permite hacer un intervalo de confianza para la proporción. En cambio, la normal sí nos permite hacer ese intervalo de confianza para la proporción. Así es que, y después comenzamos con las distribuciones muestrales, que aquí comenzamos a trabajar con esta situación del protagonismo del parámetro, de la variabilidad en el muestreo,
del estadístico como objeto y función, como función aleatoria. Finalmente el estadístico es una variable aleatoria. Y aquí hay un gran problema, que es que, por ejemplo, después de trabajar la media, como la sumatoria, o como la esperanza matemática, como un valor representativo, pues ahora resulta que la media de la muestra es una variable aleatoria. Es algo que puede estar cambiando y que a nosotros lo que nos interesa no es la distribución de la variable de interés. No nos interesa saber si los tornillos, no nos interesa la distribución en sí del diámetro, por ejemplo, de los tornillos, sino nos interesa saber la distribución de la media del diámetro de los tornillos. Y entonces cambiamos de discusión, digamos, y en vez de preocuparme por estar trabajando con una distribución que es la variable que a mí me interesa realmente, pues me pongo a trabajar con una distribución de una variable que en realidad no me interesa, pero que me va a servir para hacer inferencia. Por ejemplo, la TD_Student es un estadístico, es una variable aleatoria que no tiene ningún sentido dentro del contexto del problema. ¿Por qué se usa la TD_Student si no tiene ningún sentido dentro del contexto del problema? Bueno, pues porque nos puede explicar y nos puede dar inferencia hacia los parámetros. Y hay algo también muy importante aquí, que es que en el momento en que nosotros entramos con las distribuciones muestrales, pues de alguna forma no me interesa la distribución de X, renuncio a conocer la distribución de X. Lo que me interesa es conocer la distribución del parámetro que yo quiero conocer. Y entonces tengo que renunciar a conocer todo lo que yo puedo saber de la distribución de la variable que me interesa, sino me tengo que concentrar en parámetros en particular que yo quiero conocer, y por lo tanto, ¿cuál va a ser ese parámetro importante? Porque también eso depende del contexto en el que nos estamos metiendo, cuál es el parámetro más importante que se tiene que trabajar. Entonces, eso es una discusión que se trabaja alrededor de esto, de el estadístico como función y como variable aleatoria. Después, los intervalos de probabilidad nuevamente, y también comenzamos a trabajar con el enfoque clásico de la probabilidad contra el enfoque de valor P, que esto tiene que ver con Fisher, y esto tiene que ver con Neyman-Pearson, que originalmente, pues para Fisher no había hipótesis nula ni hipótesis alterna. Eso lo vino a poner Neyman-Pearson. Y actualmente, lo curioso es que actualmente las computadoras dan énfasis al enfoque de Fisher, dan mayor énfasis al enfoque de Fisher que al enfoque, que al enfoque de clásico. Me avisas cuando voy a terminar porque me vuelo así, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, trabajamos con diferentes problemas. Uno de ellos es el de rematches, que también nos funciona muchísimo. Es uno que da pie para trabajar mucho con estas ideas. Y retomamos el problema del marcapasos, que fue el que pusimos al principio. El problema del marcapasos no es el único que tenemos, pero en particular aquí lo quise poner porque el problema del marcapasos los ponemos dentro de 3 momentos del curso, que una es cuando llegan al primer día de clases y entonces les decimos, pues ponte a trabajar a ver qué puedes hacer, y claro, ya les diré qué cosas hacer. Pero después, al final de estadística descriptiva, lo vuelven a retomar y vuelven a decir, y ellos mismos dicen, ¡ay, qué comparación con las tonterías que hicimos el primer día! Pues sí, y después lo retomamos porque ahora nos conviene tomarlo desde la perspectiva formal, ¿sí? Y eso nos da pie a muchas cosas. Entonces, esta forma en la que hemos venido trabajando el curso de probabilidad y estadística también nos ha hecho ver cuáles son esas ideas longitudinales que se tienen que trabajar a lo largo de todo el curso. Por ejemplo, la comparación entre estadístico y parámetro. Estadístico y parámetro es algo que cuesta mucho trabajo, o sea, estadístico, parámetro, si la medida se trabaja igual, si se calcula igual, ¿por qué en unas veces es estadístico y por qué en otras veces es parámetro? Y el estadístico es aleatorio y el parámetro, por lo menos desde la perspectiva clásica, no. Y ahora se mete en otro problema porque desde la perspectiva bayesiana el parámetro también es aleatorio. Eso es bonito, ¿no? Eso es algo así como que, bueno, qué lío se trae. Teoría de estimación también se mete desde el principio porque a mí se me hace como muy injusto que se comience a trabajar con
de estadística descriptiva con la muestra y con la población, y que simplemente se les diga que la desviación estándar o la varianza de la muestra se calcula igual que la varianza de la población, pero en la muestra se divide entre n-1. ¿Y por qué? ¿Por qué en la muestra se divide entre n-1 y en la población entre n? O sea, son discusiones que se tienen que dar desde el inicio y comenzar a trabajar con esa teoría de estimación que siempre se deja o se omite dentro del curso. Ojo, no estoy diciendo que les vamos a ver toda la teoría de estimación, porque la verdad es que es bastante latosa y se necesita mucha matemática demasiado teórica que los estudiantes generalmente no traen, pero sí se pueden comenzar a involucrar ideas pues más o menos intuitivas de por qué para calcular, por ejemplo, los percentiles en la muestra se calculan de manera diferente a en la población. Y también está la discusión todo el tiempo de muestra-población. Muestra-población es algo que se tiene que trabajar constantemente, porque la interpretación es diferente cuando nosotros tenemos una muestra a cuando tenemos una población. Variación, centralización, que también es algo que tenemos constantemente que estar retomando, y algo que me encanta es retomar las medidas de posición. Las medidas de posición son medidas que generalmente en la didáctica clásica pues se obvian. Lo importante es la variación y la centralización, por no decir que en su mayoría de veces la centralización es la que se favorece, y las medidas de centralización se olvidan, pero el valor P es una medida de posición, y se puede trabajar con el valor P a partir de ese pensar, bueno, ¿en dónde está? ¿Dónde está esa dentro de la distribución? Y las medidas de posición son las que nos ubican dentro de la población a cada uno de las cuestiones que estamos trabajando, de las medidas que estamos trabajando. Se trabaja margen de error desde el inicio del curso, y también se trabaja con hipótesis y supuesto, porque la hipótesis originalmente para Fisher pues era un supuesto. Si nosotros vamos a buscar hipótesis en el diccionario, hay dos acepciones importantes, que una es un supuesto, yo supongo que algo es cierto para poder trabajar con esa hipótesis, y la otra acepción es algo que yo quiero probar. Para Fisher, la hipótesis era un supuesto. Yo supongo que la hipótesis es cierta, yo supongo que μ es igual a 9, y ahí parto para ver si rechazo o no rechazo esa hipótesis. Entonces, la hipótesis dentro de estadística, y de ahí la importancia de trabajar con los tipos de hipótesis que está aquí, con la hipótesis de investigación y la hipótesis estadísticas, de ahí de trabajar con las hipótesis de investigación y hipótesis estadísticas, porque para Fisher la hipótesis no era lo que se va a probar. Para Fisher la hipótesis era el supuesto. Yo voy a suponer que esto ocurre, y de ahí en fuera voy a ver si puede ser factible o no puede ser factible. Y los chicos confunden mucho la hipótesis de investigación con las hipótesis estadísticas, muchísimo. Y también, bueno, esto de frecuencia-probabilidad, que también es un problema también relativamente fuerte, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, que en México hay el 51% de la población son mujeres, eso es una frecuencia. Eso es una frecuencia, eso no es una probabilidad. ¿Cuándo es una probabilidad? Cuando yo involucro un fenómeno aleatorio. Cuando yo digo, bueno, voy a extraer a una persona dentro de la población mexicana y voy a ver si es hombre o es mujer, pues ¿cuál sería la probabilidad de que fuera mujer? Pues entonces ya sería 0.51, que es la probabilidad de que sea mujer. Y entonces hay una cuestión que es muy poco tangible, que es esa inserción del fenómeno aleatorio para distinguir entre lo que es la frecuencia y la probabilidad. El error tipo 1 y el error tipo 2 también se trabajan constantemente, y también, bueno, les decía las hipótesis estadísticas, porque también las hipótesis estadísticas en estadística no siempre son del tipo μ igual a 9, sino que en estadística no paramétrica tenemos que trabajar con otro tipo de
estadísticas. Y además algo asombroso, algo que me encanta es que una de las primeras pruebas de hipótesis fue la hipótesis de bondad de ajuste. La bondad de ajuste que fue con Pearson, que Pearson fue el que comenzó a trabajar con esa prueba de hipótesis de bondad de ajuste con la chi cuadrada, fue una prueba no paramétrica, porque las pruebas de bondad de ajuste son pruebas no paramétricas. Entonces se comenzó a trabajar con eso y sin embargo, ¿dónde está la mu menor o igual? ¿Dónde está la mu mayor o igual dentro de esas pruebas de hipótesis? Entonces, estas ideas que hemos encontrado, estas ideas longitudinales, nuestra intención siempre ha sido pues trabajarlas en los 4 momentos del curso. Quitamos, por supuesto, la última parte que normalmente ponen los currículos, que es la parte de inferencia estadística, porque ya está tocada a lo largo de todo el curso. Y bueno, lo que hemos concluido hasta ahorita pues es que nos ha permitido pues tener elementos para construir una secuencia de ideas germinales para el desarrollo de la inferencia estadística, que puedan ser fundamento para el diseño y experimentación en el aula. Hemos estado trabajando con ese tipo de cuestiones, y también que la complejidad de algunos elementos de la inferencia desde una perspectiva contarían con mayores tiempos didácticos para su aprendizaje y para su comprensión. Y bueno, esto tiene una mayor potencial de comprensión de lo que nosotros hemos trabajado. Y bueno, no sé, esa era la idea que yo les quería dar en esta charla, pero no sé si tengan preguntas, no muy difíciles por favor, porque a lo mejor no la puedo contestar, pero si ustedes, si hay algo que yo les puedo contestar, pues se los agradecería mucho. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Blanca Rosa Ruiz Hernández por la conferencia impartida. A continuación, damos inicio a la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompaña desde la transmisión en línea. Entonces, sin preguntas. Bien, gracias Blanca. Voy a exponer públicamente mi ignorancia en el tema, pero quiero saber. A ver, entendí que lo que estás planteando es una reflexión sobre la enseñanza de la estadística, o sea, lo estás planteando desde un problema docente. Sí. Entonces, una pregunta. Eso que ustedes han indagado, ¿se refiere a un curso o a una secuencia de cursos? Es una secuencia de cursos. Son 2 cursos generalmente al año, es el primer año, en donde supuestamente se da la introducción a la estadística, y que lo grave es, por ejemplo, que los chicos de ciencias sociales no llevan más que ese curso de estadística, y si se quedan con ideas así como parciales, pues ya, ahí se quedó la cosa. Son 2 cursos de estadística ahorita lo que tenemos planteado. Por ejemplo, estamos trabajando con los colegas de Costa Rica, que ellos tienen cursos más duros de estadística, o sea, son mucho más teóricos. Nosotros como que le quitamos la teoría, mucho la teoría, porque la teoría dentro de probabilidad estadística la verdad es que es bastante compleja. Hay que tomar en cuenta que la estadística, pues como ciencia formal, fue hasta 1930, y si nosotros nos preguntamos por qué hasta 1930 se formalizó la estadística, pues gran parte es porque hay una complejidad muy fuerte en la filosofía de la estadística, lo que hay detrás de la estadística. Hay cuestiones, por ejemplo, tan solo la media tiene una multitud de significados dentro de la estadística, pero si son dos cursos. Pero te decía que los cursos con Costa Rica son 3,
los que se están trabajando, pero que de alguna forma se pueden insertar estas ideas. Y además algo con lo que hemos trabajado mucho es como romper esta secuencia, como romper esto, si el curso se acaba a mitad del curso, si el curso lo interrumpimos a la mitad, pues entonces de alguna manera los estudiantes tienen ideas completas. No están esperando hasta el final del curso para decir, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Eso es lo que hemos tratado siempre. Otra pregunta. Vi como 3 cosas, o sea, en este análisis que hacen de las dimensiones. Veo el curso de cara a la problemática en sí de la estadística, ¿sí? Su complejidad y todo el aparato conceptual que requiere, y algo que bien interesante, la integración de todos esos conceptos y todo ese asunto práctico que requiere la disciplina. La otra lo veo de cara a los antecedentes con los que llegan los estudiantes, desde la perspectiva estadística, que pueden estar, voy a usar un mal término, como pervertidos, o deformes, o ausentes. Y la otra, de cara a lo que está demandando los espacios de formación, es decir, ingeniería, ciencias sociales. ¿Cómo toman en cuenta, esta pregunta voy a hacer otra, cómo toman en cuenta esos 3 asuntos, si es que tiene sentido lo que dije? A ver, recuérdame, los 3 asuntos son... Uno respecto a la propia estadística, que lo veo y lo repetiste varias veces, son complejos, son difíciles, tienen diferentes interpretaciones, se lleva su tiempo consolidarlos, etc. Pero la otra es que los estudiantes llegan de bachillerato, no sé en qué año de la carrera... Es el primer año. En el primer año. En el primer año es cuando se dan los cursos o puede ser en el segundo año, algunos en el tercer semestre, comienza el tercero o cuarto semestre. Pero que estén en el primer año es más nuevo, porque yo que recuerde, se posponían para otras, bueno, pero no importa. La otra era los antecedentes de los estudiantes, la otra era el campo en el que realmente no están estudiando estadística para ser estadísticos, están estudiando estadística para vivir en su campo profesional. Ese es el otro asunto. Mira, nosotros tomamos muy en cuenta, por ejemplo, los antecedentes de los chicos de ciencias sociales son muy diferentes a los chicos de ingeniería, por ejemplo, porque los estudiantes de ciencias sociales generalmente en México, tan solo en México, les dan a elegir en el bachillerato entre cálculo y estadística, y pues todo el mundo le saca el cálculo, entonces se van a estadística. Entonces generalmente los chicos de ciencias sociales llegan a la carrera con un antecedente de estadística. En cambio los chicos de ingeniería en general no, a menos que su preparatoria, como las vocacionales del Politécnico, los obliguen a tomar probabilidad y estadística. Pero generalmente, como se les da a escoger entre estadística y cálculo, pues los chicos de ingeniería escogen cálculo. Y, por ejemplo, los chicos de cálculo, es algo que nos cuesta muchísimo más trabajo hacerles ver estas diferencias que yo comentaba hace un momento, entre que le tienes que dar un margen de error a la interpretación de la muestra. O sea, tienes que darte cuenta de que no puede ser, porque los chicos de ingeniería están más casados con más matemática determinística, como es matemáticas, y además como también se tiene ese concepto de que la estadística es una parte de la matemática, pues entonces como que no se quieren salir de ahí. Y también los chicos de ingeniería, por lo regular, te piden, bueno, sí, pero ¿de dónde salió eso? Y los chicos de ciencias sociales no. Los chicos de ciencias sociales se conformarían con que les des una muestra, una fórmula, perdón. Los chicos de ingeniería, por ejemplo, tienen varias complejidades en interpretar dentro del contexto del problema, que es necesarísimo para la estadística. Dentro del contexto les cuesta mucho trabajo. Y cuando les das así como a leer, bueno, pero ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer? Les cuesta mucho más trabajo meterse a leer, a interpretar.
A los chicos de ciencias sociales les cuesta pues mucho menos trabajo ese tipo de cuestiones. Aunque cuando, por ejemplo, cuando se meten a los chicos de ingeniería, cuando se meten a tratar de interpretar o a tratar de ver, ellos avanzan muchísimo. Los de ciencias sociales se quedan mucho más en la interpretación y en cambio los de ingeniería se van más al trasfondo matemático a buscar cuestiones de ese tipo. Entonces sí lo tenemos que tomar en cuenta porque son poblaciones pues muy diferentes con las que trabajamos. Sí se tienen que, los problemas son diferentes. Por ejemplo, ese problema del marcapasos es un problema que los chicos de ingeniería, los de biotecnología pues están felices, pero los de mecatrónica, por ejemplo, dicen, ay, a mí qué me tiene que importar el marcapasos, o ese tipo de cuestiones. Y en cambio se meten a buscar qué es un marcapasos, cuáles son los latidos del corazón normales, qué es lo que tienen que hacer, y se meten desde que termina estadística descriptiva, o sea, claro, la primera vez todo el mundo hace un desastre con ese problema, pero cuando termina estadística descriptiva, que además le damos mucho más énfasis a la estadística descriptiva en nuestra propuesta, se meten mucho más al contexto, que es algo que tienen que aprender a hacer. Y con respecto a la otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? Ya me respondiste las tres. Mejor me voy a ir a la última que tenía, que es, por ejemplo, el ejemplo del marcapasos. Esos, comentaste cuando, yo creo que tienen mucho más, pero esos 4 paradigmáticos, ¿no? Como el básquetbol, el marcapasos, los remaches, sí. Que está re interesante poner estudiantes de sociología estudiando remaches. Si entiendo lo que es un remache o a qué se refieren con eso, ¿sí? Sí. En un proceso industrial, etcétera, etcétera. Bueno, mi interés es saber el papel, o sea, ya me dijiste, le pongo el marcapasos y entonces les digo, miren, tengan ignorantes, a ver qué hacen con esto. Da la impresión. No les digo eso. No, claro, pero bueno, entonces, pero lo propones así y entonces empiezan a jugar con eso. ¿Cuál es el papel de esa situación contextualizada, de ese escenario real, así como lo llamaste, para ser tratado en principio, o sea, con una lógica estadística, digamos que la hay, significa lo que significa en el que lo hagan, pero ¿qué les va proveyendo? ¿Son ejemplos o son escenarios de construcción o qué son? Porque lo vas a poner en tres momentos, dices, pero en los 3 momentos va a utilizar herramientas. Entonces, ¿pero qué precede a la herramienta? ¿Dónde grita necesito más herramienta? O sea, ¿dónde aparece? ¿Es el que le impone el profesor o es la lógica del problema? Sentir la necesidad de que casi no pude decir nada con este problema, necesito construir más cosas. No sé si me explico, más o menos. Sí, bueno, lo que te entiendo es los problemas son escenarios, básicamente. Los problemas muchas veces se trabajan en clases, se dejan después para fuera de clase, se retoman otra vez en clase, se vuelven a retomar varias veces. Entonces, son escenarios que nos permiten construir problemas. En particular, el marcapasos, como es un problema algo complejo, entonces lo dejamos para cuando termina estadística descriptiva como una forma de evaluación del estudiante. Es decir, pero que él mismo se dé cuenta, o sea, yo ya puedo hacer más cosas de las que hice cuando yo comencé. Antes de todo ese, hay toda una serie de actividades, toda una serie de problemas que van vinculadas con por qué nada más sacaste la media del marcapasos o por qué hiciste esa gráfica tan dispersa del marcapasos cuando hay otras herramientas estadísticas. O sea, la necesidad de herramienta estadística, de hecho, surge desde que se le pone al inicio, porque ellos mismos lo dicen. Bueno, aquí, ¿qué espera que hagamos? ¿Por qué nos da tanto tiempo para hacerlo? Si solo hay que sacar la media y ya, o hay que hacer otra cosa. Pero si te fijas, son preguntas didácticas, no van hacia el tratar de averiguar él, porque es una situación que tú le impones y que tú quieres que él resuelva o quieres ver qué es lo que puede hacer con eso. Entonces son preguntas como van más de acuerdo con ese contrato didáctico que
que si yo le doy media hora es porque no es nada más para sacar la media. Si te fijas, en un principio son ese tipo de preguntas, pero posteriormente, ya cuando se retoman luego, entonces se dan cuenta pues que 20 minutos o media hora es demasiado poco tiempo para darles para hacer un análisis más completo de lo que tiene todo ese problema, de la riqueza que tiene ese problema. Y te digo, por ejemplo, a mí lo que me ha gustado mucho, en particular con ese problema, es que los estudiantes se meten, o sea, ya no es nada más sacar la media, sino se meten. Es que tengo que averiguar. Con el basquetbolista, por ejemplo, se tienen que poner a averiguar si el porcentaje de encestes que el basquetbolista dice que tiene es un porcentaje que vale la pena contratar. Porque cuando nosotros decimos, bueno, encesta el 40%, encesta el 40% de los tiros que hace, pues entonces yo al principio dije, ay, qué poquito encesta. Y no, si te vas a averiguar en la NFL y en todas esas cosas, resulta que es un porcentaje muy alto para un equipo semiprofesional. Y los alumnos se meten en todo eso a tratar de averiguar cuál es el contexto en el que vive ese problema que le puede servir para plantear la situación más abiertamente. O sea, es como comienzan a necesitar más cosas y comienzan a tratar de averiguarlas. Hay cosas que sí se les imponen, porque por ejemplo esto del margen de error no es algo a lo que estén acostumbrados, no es algo ninguno, ni los de ciencias sociales ni los de ingeniería, ninguno de los dos. O sea, no están acostumbrados a ver, y con respecto a qué, cerca o lejos, cuando si la media de la muestra es de 85 y la media de la población yo quiero que sea 90 o yo espero que sea 90, está cerca o lejos. ¿Cómo sé cuando está cerca o lejos? Y ese tipo de problemáticas sí las comienzan a trabajar ellos, está cerca o lejos. O sea, yo cómo puedo saber si está, qué herramienta necesito para saber si está cerca o lejos el 85 del 90. Sí me explico, ese tipo de cuestiones, hay cuestiones que no, que se imponen, y hay cuestiones que van surgiendo a partir de ellos. Y si te fijas, por ejemplo, esto lo que nosotros estamos haciendo o intentando hacer ahorita es reportar todo lo que hemos encontrado dentro de artículos, porque no lo hemos reportado totalmente, y es algo que ya necesitamos, porque además cada vez que surge algo, cada vez que mira esto están haciendo y esto lo podemos mencionar, entonces requiere una investigación también aparte acerca de ese concepto. Y entonces son como hoyos negros. O sea, todo esto es un hoyo negro, te metes en una cosita y sale otra y otra y otra y otra y otra. Y entonces como que es cuestión de que nos hemos enfocado a sacar cosas y no a reportarlas. Y en este momento pues ya estamos preocupados por reportar, por comenzar a trabajar en eso. Sí. Gracias. No, gracias a ti, Javier. Hola, doctora Blanca. Hola. Muchas gracias por la presentación. Pude identificar que hay preguntas muy finas de la didáctica de la estadística, pero mi duda es sobre lo que estaban discutiendo con el doctor Javier, sobre el planteamiento del problema del marcapasos. ¿De qué manera se hace? Porque de lo que yo conozco de la investigación que realicé, entiendo que, por ejemplo, cuando un médico está leyendo un electrocardiograma, recurre a la variación en el sentido del ser más cercano al cálculo para poder decidir o identificar si existe un bloqueo en la conducción eléctrica y ya poder hacer la decisión de si necesita o no un marcapasos. Entonces, al principio lo imaginaba así, como una toma de decisión sobre la necesidad de poner o no un marcapasos en el paciente, pero luego lo vi con una secuencia del curso de estadística y ya no me quedó claro cómo es el planteamiento de ese escenario. Mira, el marcapasos es un problema en el que tienes todos los pacientes, todas las personas que participan en esa investigación. Te digo que fue retomado de un artículo.
todos los problemas que todas las personas que participan en esa investigación están enfermas y necesitan el marcapasos. Entonces ellos tienen una propuesta de marcapasos y lo que quieren hacer es saber si ese marcapasos puede funcionar o no puede funcionar. Entonces trabajan con dos grupos de personas, uno con marcapasos y el otro sin marcapasos. Uno con marcapasos y el otro sin marcapasos. Entonces, esos dos grupos tienen diferentes, como tú dices, se trabajan con variables, retomamos las variables que trabajan en el artículo y además tuvimos que quitar variables porque la verdad es que el artículo es mucho más complejo de lo que le pusimos a los estudiantes. Investigamos cuáles eran las variables más importantes que trabajaba ese artículo, las retomamos, que es el periodo entre pulsos y la intensidad de pulso, y se tiene que establecer no nada más una comparación tajante entre las dos cosas, sino también una relación, la relación que se da entre esas dos variables para mejorar los latidos del corazón. Y lo que los estudiantes hacen es tratar de averiguar qué significa mejorar los latidos del corazón. En el sentido, en el contexto de esas dos variables que ellos tienen. Y hacen muchas locuras. Por ejemplo, cambian las variables porque dicen que le entienden más a una variable y hacen cosas así como es más comprensible esto, o en la jerga médica yo encontré esto, entonces es más común encontrar este tipo de cosas, y hacen transformaciones de las variables para que les dé un mejor comportamiento, cosa que también se hace en la estadística. Para tratar de analizar necesitas también muchas veces transformaciones de variables. Y entonces ellos tienen que decidir si vale la pena que ese marcapasos sea puesto a todos los pacientes o no sea puesto a todos los pacientes. Entonces no está dentro del sentido de lo que tú me comentas, porque lo que tú estás estudiando es básicamente el comportamiento del corazón, y dentro de ese comportamiento si el paciente requiere o no requiere marcapasos. Obviamente también en esta situación el parámetro importante es la variabilidad. La variabilidad porque se tiene que regular, ¿sí? Más o menos de eso se trata. No sé si te contesté. Solo para ver si sí entendí bien, es la idea de el paciente lo requiere y hay que decidir si mejora o no poniéndolo. Okay. Exacto, ese es el problema. Y además que el marcapasos se supone, lo explican en el artículo, tiene otras novedades, tiene otras, otras cuestiones que se trabajan, y tienen cosas que la verdad es que me salté olímpicamente. Cuando lo leí la primera vez, la segunda vez, me puse a ver detenidamente y averigüé qué significaba todo eso que estaba explicando el autor de ese artículo, y que en este momento ya no me acuerdo. Pero sí, se supone que implementa mejoras ese marcapasos, ¿sí?, para los pacientes. Sí, siempre es muy interesante oírte, Blanca. Hablabas hace un momento en relación a vocacionales. En efecto, dentro de vocacional damos una unidad didáctica en relación a estadística y 2 unidades a probabilidad. Mencionabas en relación a estadística sin probabilidad y estadística con probabilidad. Es bien cierto que esta parte de vincular y de conocer la parte teórica dentro de un semestre, que realmente son menos tiempo, siempre es importante el de poder tener más elementos para poderle dar a los estudiantes esta información, que en efecto dicen probabilidad, dicen estadística, en lugar de aceptar cálculo integral, pero cada una de ellas tiene su complejidad. Aunque de alguna manera ha sido contestada con los comentarios que ahorita han sido, ¿cuáles son las dificultades que se presentan con el uso de actividades cotidianos con los que presentan los textos? Y si dentro de estas actividades de aprendizaje que has empleado en estos talleres que han involucrado en la universidad donde estás, han utilizado las TIC. Sí, el uso de computadoras se da desde el inicio. El uso de computadoras se trabaja
desde el primer día, cuando se le pone el marcapasos, pues entonces, o una actividad similar. El marcapasos, les digo, es el que más hemos trabajado, pero ya tenemos diseñadas otras, digamos, otras actividades paralelas. Desde el primer día se le permite trabajar con computadoras. No pretendemos que el estudiante pues haga, no sé, diagramas a mano o tablas a mano. Es bastante complicado. Muchas veces parte de las dificultades que tienen los estudiantes, sobre todo los de ciencias sociales, es precisamente el uso de las TICs, porque se comienza a trabajar con cuestiones que nosotros pensamos que los estudiantes saben más que nosotros usar la computadora, pero resulta que lo que saben es usar el chat, no usar la herramienta como para utilizarla en otros contextos. Y bueno, con los de ingeniería, que muchas veces tienen mucho más bagaje dentro de esto, se trabaja con paquetes complicados como el R. Comenzamos a introducir con ese tipo de paquetes, pero con ciencias sociales nos quedamos en Excel. Con ciencias sociales no vamos más allá de ese contexto, porque no podemos ir más allá. Y ya con Excel, entonces el curso, no nada más que a lo mejor debería de ser una línea que deberíamos de tomar, también esas longitudinales, que es el uso de la tecnología dentro de estadística, porque también tenemos que estar retomando constantemente, enseñar cómo se usa la tecnología dentro de estadística, y pues también hacerles ver a los ingenieros que, a pesar de que saben mucho de herramientas tecnológicas, ellos, estadística tiene sus particularidades, como todas las estadísticas, como todas las materias cuando se involucra en uso de tecnología. También pues hacemos uso de grupos de discusión y cosas así, porque también les damos lecturas, por ejemplo, lecturas dentro de contextos, lecturas que vayan más bien hacia estimular cómo es lo que se trabaja, y eso lo hacemos que discutan en grupos de discusión grandes. Igualmente en los grupos de discusión nos trabajamos pues les damos problemas y entonces les pedimos que discutan los problemas dentro de los grupos de discusión. Y esos grupos de discusión resultan muy ricos, muy bonitos, porque te das cuenta de lo que aprenden y de lo que no aprenden, de todavía los errores que tienen. Y dentro del contexto pues sí tenemos varios problemas, porque el contexto es algo muy importante para la probabilidad, para la estadística más bien. Es algo muy importante porque guía el análisis estadístico, el contexto. Determina cuál es tu problema, determina qué es lo que te interesa, y muchas veces pues cuesta mucho trabajo en ver o hacerles ver cuál es lo importante del problema, o hacerles ver cuál es lo importante del problema para que se guíe el análisis estadístico. Normalmente sí es algo de lo que les cuesta muchísimo trabajo, y a los dos, ciencias sociales e ingeniería, pero sobre todo a los ingenieros. Sí. Hola, doctora. Felicidades Hola. por la presentación y por comunicar lo que está haciendo su grupo de investigación. Mi pregunta va más un poco situado a considerando tanto el trabajo con los ingenieros como el grupo de ciencias sociales, ¿qué tipos de argumentos se están construyendo bajo esta propuesta que tiene, que de alguna manera es diferente a lo que pudiera estar llevándose tradicionalmente? Y por otra pregunta, ¿qué tipo de evidencias se están considerando bajo esta trayectoria para hablar que se están construyendo ideas asociadas a la inferencia? Mira, nosotros lo que estamos haciendo, que en estos momentos que te digo que estamos retomando todo esto, es que estamos trabajando sobre estas ideas. Por ejemplo, nosotros, el tipo de argumentos que nosotros esperamos que en estadística, sobre todo en inferencia estadística, para mí dentro de la inferencia estadística es una argumentación. Dime por qué estás tomando la decisión que estás tomando. Dime
por qué, de dónde surge, de dónde sale. Y finalmente, por ejemplo, la estadística bayesiana, tanto la estadística bayesiana como la estadística no paramétrica, tiene el mismo argumento, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estás tomando esa decisión? Y dímelo en términos que no sean subjetivos, sino que sean objetivos, ¿sí? Entonces la argumentación de por qué se toma esa prueba, esa decisión, está muy vinculada con todo lo que es el margen de error que le estás dando y con los errores del tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué es más importante para ti el error tipo 1? ¿Por qué es más importante el error tipo 2? Por ejemplo, en la industria es mucho más importante el tipo 2 que el tipo 1, ¿sí? Y entonces ellos casi se olvidan del tipo 1 y se enfocan al error tipo 2, porque es lo que les importa. Les importa no aceptar algo que no es cierto, ¿sí? Así es que en eso se enfocan y nosotros nos estamos enfocando en esto. Primeramente, dime, argumentame por qué es más importante el error tipo 1 que el error tipo 2, y eso depende mucho del contexto en el que nosotros estamos viendo. Y una vez que deciden cuál es el error que más les interesa, entonces esclaréceme por qué estás haciendo eso, por qué estás tomando esa decisión. Y esa decisión tiene que estar en función del margen de error que ellos están dando, que también está en función de los errores, y también está en función de las medidas de posición que ellos están trabajando. Si te fijas, sobre todo, por ejemplo, aquí nosotros trabajamos mucho esta idea. Aquí, mira, esta idea en estos dos problemas, nosotros trabajamos mucho con esta idea, ¿no? Bueno, aquí tienes una hipótesis, esta es la hipótesis, ¿sí? Esta es la distribución de mi población, y esa población y esa muestra que yo estoy trabajando proviene de esta población. Entonces, si la muestra queda aquí, la media de la muestra queda aquí, dime, esta es ¿cómo se llama? ¿Es un dato atípico o pertenece a otra distribución? Pertenece a otra distribución que obviamente tiene una media más chica. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros estamos esperando que se construyan. Y es lo que nosotros tenemos, porque pues a lo largo de todos estos años, ¿qué te voy a decir? Esos problemas, a lo largo de todos estos años pues tenemos un chorro de grabaciones y un chorro de trabajos de los estudiantes que han hecho eso, y nosotros ahorita estamos sistematizando todo eso para poder dar estas evidencias que tú me estás pidiendo en estos momentos de por qué pensamos que ha funcionado. Desde nuestra perspectiva, lo importante no es dar un montón de pruebas de hipótesis para que el estudiante se quede con la idea de que aprenda un chorro de pruebas de hipótesis, sino desde nuestra perspectiva hay algo muy importante que tiene que aprender el estudiante, y es esa teoría que hay detrás de las pruebas de hipótesis, que está vinculada con probabilidad, que es ese supuesto de que la hipótesis es cierta, ya sea estadística no paramétrica, estadística paramétrica o estadística bayesiana. Ese supuesto siempre es el mismo. O sea, siempre está la idea de que la hipótesis es cierta, ya sea una hipótesis que tú trabajas con que, bueno, el paciente está enfermo, que es lo que hacen los médicos, ¿no? O sea, dime, el paciente está enfermo, y para eso van, y de hecho cuando las mandan a hacer pruebas, la instrucción es descartar cáncer, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una hipótesis, ahí te están diciendo, mi hipótesis es que tienes cáncer, ¿sí? Y entonces es el supuesto. ¿Y quién trabaja con ese tipo de hipótesis de tiene cáncer? O sea, ¿cuál es la vinculación entre esa hipótesis de tiene cáncer a la otra hipótesis de que μ es igual a 7? Si te fijas, o sea, esos tipos de argumentaciones son lo que nosotros estamos buscando en los estudiantes, y es lo que en este momento estamos encontrando y estamos buscando. Y eso nos está dando riqueza, porque pues nosotros hace un año teníamos una lista diferente de estas ideas longitudinales, y a partir de que porque nosotros teníamos, digamos, lo que observamos en el salón de clases, lo que observamos, vemos, pero cuando tú te pones a analizar, entonces te das cuenta de otras cosas, y es diferente analizar para calificar, para decirle al estudiante, no, te la regaste aquí, ¿por qué hiciste esto? No sé, a decir, bueno, yo voy a observar
qué tanto entiende lo que es el margen de error, por ejemplo. Si te fijas, y en estos momentos es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes, doctora Blanca. Muchas gracias por su participación. Voy a compartir una consulta que se realiza vía Facebook. Rodolfo Fallas nos indica: saludos, doctora Blanca, un gusto verla y agradecerle por compartir sus aportaciones con la comunidad. Quiero preguntarle lo siguiente: ¿han colaborado con colegas de otras disciplinas que usen la estadística, como en cuestiones de riesgo o Big Data, en el sentido de conocer las formas en cómo vive la estadística e identificar aquellas habilidades para desarrollar en los estudiantes y que se necesitan en los tiempos de hoy? Un abrazo y espero vernos pronto. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a Rodolfo. Mira, la pregunta de Rodolfo es muy difícil, porque sí he colaborado con personas, en el tecnológico nos obligan a hacerlo, porque con esto del modelo TEC 21 nos están presionando muchísimo para que haya interacción entre las diferentes disciplinas, interdisciplinariedad y todo esto. Y sí cuesta, como te diré, un poco de trabajo, por ejemplo, trabajar con los colegas de biotecnología, porque para ellos la estadística es una receta. Entonces, y para ellos la estadística es algo que se mete en un paquete estadístico y que sale, y que si el valor P te sale menor a 0.05, pues entonces ya la hiciste, y si no te sale, pues entonces hay algo ahí que está fallando. Entonces, toda esta complejidad, por ejemplo, de lo que significa el valor P, que se resuelve para muchos diciendo, pues si es menor de 0.05, pero el chiste aquí está precisamente en que si tu error tipo 2 es lo que tú estás prefiriendo, entonces el 0.05 no importa, ¿no? O sea, no es tan relevante el 0.05, y entonces importan otro tipo de cuestiones. Es un poco complicado, pero sí hemos sacado contextos de ahí, sí hemos hecho, por ejemplo, tenemos una actividad muy bonita que se llama el helicóptero de Vox, que hemos trabajado muchísimo con ella, con nuestros colegas de mecatrónica, para tratar de encontrar un diseño de un helicóptero que sea más ad hoc, y entonces comenzamos a trabajar con este tipo de las medidas del helicóptero, cuándo tiene que ser mejor, qué tenemos que hacer para mejorarlo a través de la estadística. Es algo que se tiene que trabajar. Y con respecto al Big Data, bueno, el Big Data es un tema que a todos los que estamos metidos en didáctica de la estadística, pues nos tiene que llegar, o sea, nos va a llegar. Desde mi perspectiva, Big Data nos va a obligar a trabajar mucho más con estadística descriptiva. Mucho, pero mucho más de lo que actualmente se trabaja. Y en nivel superior y en nivel maestría, que es lo que como que se olvida. Dentro del nivel básico y del nivel medio superior se trabaja muchísimo con estadística descriptiva. En nivel superior, una semana y se acabó el siguiente tema. Y no, el Big Data pues está haciendo que se trabaje mucho porque toda la descripción de los datos pues tiene que ver con estadística descriptiva. Y también hay una cuestión más, que es algo que tampoco mencioné aquí, pero que también estamos trabajando, que es con la bondad de ajuste. Con la bondad de ajuste de los datos a un cierto modelo, se tiene que trabajar con eso. O sea, encontrar los supuestos también de normalidad, que por qué tenemos que estudiar estadística no paramétrica, pues porque no se cumple el supuesto de normalidad. Entonces, ¿cómo sé que si tengo una bola de datos ahí, entonces esos datos se van a comportar como una distribución normal? ¿Sí? Y se tiene que ir a hacer, pues, a cuestionarnos, ¿es normal o no es normal? Ya no basta nada más que le digas al estudiante, supón normalidad, porque así hacen todos los libros de texto del nivel superior, supón normalidad y ahí sácalo. No, demuéstrame que es normal. ¿Sí? Entonces, también con bondad de ajuste introducimos bondad de ajuste para probar
normalidad, para que ellos prueben normalidad, y eso también da un resultado bonito. Es una propuesta de normalidad, pero muy, muy sencilla. Todas las, ¿cómo se llama? Bueno, no todas, muchísimas pruebas de bondad de ajuste se basan en las medidas de posición, se basan en dónde están los datos, en la comparación entre mi modelo teórico y lo que yo obtengo en los datos, es en ese tipo de comparaciones. Y como te decía ahorita, o les decía ahorita, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que una de las pruebas de hipótesis que se comenzaron a trabajar, que fue una de las primeras que surgió, fue precisamente en bondad de ajuste. ¿Por qué? Porque la normalidad estaba en boga en el siglo XVIII, y entonces se hacía lo que actualmente se hace, que, bueno, olvidémonos de si es normal o no es normal y utilicemos la distribución normal. Y resultaba que si no era normal los datos los que prometían, pues entonces su estadística estaba mal hecha, sus decisiones. Entonces se comenzaron a preocupar los matemáticos por ese tipo de cuestiones, de ¿es normal o no es normal? Entonces de ahí surgió una de las primeras pruebas de hipótesis, que es la de bondad de ajuste con normalidad por parte de Pearson. Entonces sí es algo de lo que nos tenemos también que preocupar dentro de la didáctica de la estadística. En estos momentos nosotros lo más que hemos llegado a insertar, por ejemplo en ciencias sociales, se presta muchísimo para que agarren un montón de datos, de todos los datos que hay en la red, de todo lo que nos propone INEGI, de todo lo que nos proponen todas las bases de datos que hay, y que se pongan a analizarlos, sobre todo los estudiantes de ciencias sociales, que la mayoría de los datos que están surgiendo dentro de este rubro pues son en ciencias sociales, son de comportamiento social. Entonces sí lo estamos trabajando, sí lo estamos analizando, nada más que para mí ese es un gran reto que tenemos que, obviamente, que retomar. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta que no sé si sale un poco del tema, pero me ha generado y me ha dado vueltas a la cabeza un poco respecto a lo que mencionaban sobre esto de los estudiantes que eligen cálculo, eligen estadística y que entran con un tipo de pensamiento o no. Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué caracterizaría este pensamiento determinista y qué tipo de pensamiento tendría que desarrollar un estudiante cuando entra a esto, con un pensamiento estocástico? ¿Qué diferencias tienen uno con el otro? Y por ejemplo, reflexionaba un poco sobre cómo hace, por ejemplo, el INEGI para predecir o para inferir qué población va a haber dentro de 50 años en México. O sea, ¿esa es una predicción? ¿Es una inferencia? ¿Por qué es de estadística? ¿Y por qué no es de cálculo? O sea, entonces me surgió esto, ¿qué diferencias hay? O sea, ¿qué tendría que un estudiante cuando entra a un pensamiento o a estocástico desarrollar o romper de este pensamiento determinista para poder profundizar en las ideas? Mira, el pensamiento determinista rompe con la incertidumbre, generalmente. Si tú piensas que esa es la principal diferencia. Si nosotros pensamos, por ejemplo, lo que se enseña normalmente en cálculo es que si tú tienes una X, pues entonces la Y está dada, ¿sí? Y está dada totalmente, y eso no pasa en estadística. En estadística hay esa variabilidad de cuestiones, que si yo tengo un modelo, por ejemplo, un modelo que yo puedo trabajar, pues yo tengo que dar cabida precisamente a este margen de error que puede haber debido a la aleatoriedad, ¿sí? Y si te fijas, de ahí surge casi todo. O sea, si hay aleatoriedad, pues entonces yo me puedo equivocar en la decisión que yo tomo, porque por aleatoriedad, la aleatoriedad me puede estar haciendo una mala jugada y me puede estar diciendo que este dato, si me explico, me puede hacer esa mala jugada de que la media de la muestra me salga por aquí, a pesar de que la distribución de la población sí es esta. Si me explico, puede salirte por acá, porque por aleatoriedad puede salir cualquier cosa que esté aquí, ¿sí? Y si sale aquí, nosotros lo que esperamos es que salga aquí, ¿sí? La media de la muestra tiene que estar cercana
a la media de la población. Tiene que estar, pero ¿qué tal si sale acá? Y puede salir. Si te fijas. Entonces ahí hay un problema muy fuerte con respecto a por ejemplo, lo mismo surge con los modelos que se sacan a partir de los datos, que es propiamente lo que hace INEGI cuando él predice hacia dónde va a estar, o sea, hacia dónde vamos en cierto año, si seguimos el mismo comportamiento que ahora. Entonces, para nosotros como estadísticos, pues es muy importante decir siempre cuál es el nivel de incertidumbre o cuál es esa regla de decisión que yo estoy tomando. O sea, yo puedo tomar, por ejemplo, yo decir, mira, si la media me queda aquí, para mí ya no es esta media la media de la población. Y en otras circunstancias, en otros casos, yo puedo decir, si la media de la muestra me queda por acá, entonces yo todavía sigo creyendo que esta es la media de la población. Entonces, ese margen de error que tú estás dando, ese margen que te permite, digamos, tomar decisiones dentro de la aleatoriedad, es algo que se tiene que quedar definido siempre en el pensamiento estadístico. Y es algo que no se tiene, los ingenieros les cuesta mucho más trabajo porque lo que esperan es, dame una X y yo tengo una Y. ¿Sí me explico? O tan solo cuando nosotros queremos hacer un modelo a partir de los datos, y resulta que el modelo que tú esperas pues es un modelo, una línea recta, ¿no? Una línea, por ejemplo, un ejemplo que se da mucho en el TEC, que ahorita estamos trabajando con él, es que cuando tienes la temperatura contra el tiempo, pues entonces disminuye de esta forma la temperatura a través del tiempo. Y resulta que lo metes a un laboratorio al estudiante y no tiene esa así, sino que tiene un montón de datos, una nube de datos, todo disperso, todo así como que... Y decirle al estudiante, bueno, mira, de todas maneras, bueno, no importa eso porque pues ahí está el modelo, sí se ve más o menos claro que sigue el modelo. O sea, desde la perspectiva estadística yo tendría que probar que efectivamente ese modelo sirve. Porque si hay otros factores que están influyendo, pues puede ser que ese modelo que se tiene así tan idealizado no sirva. ¿Sí me explico? O sea, medir eso que tanto está variando con respecto al modelo que yo estoy esperando, eso es un aporte del pensamiento estadístico, ¿sí? Toda esa variabilidad que se tiene que dar. Esa es básicamente, y por lo tanto tú tienes que, también cuando tú tomas una decisión, pues tú tienes que aclarar cómo tomaste esa decisión. Tienes que argumentar cuál fue tu margen de error, tu error tipo, tu probabilidad de error tipo 1 o tu probabilidad de error tipo 2 que tú estás esperando, para que cualquier persona pueda decir esa inferencia. Fíjate bien, por ejemplo, en estadística, no importa mucho la decisión que se toma, sí importa, ¿no? Pero digamos de esta manera, si yo tomo, o sea, la discusión está en por qué yo tomo ese margen de error y no un margen de error más amplio. No cuál es la decisión que tomaste, sino por qué escogiste ese margen de error. ¿Sí? No sé si te queda claro más o menos. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la doctora Blanca Rosa Ruiz Hernández, el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. A continuación, se hará entrega de un diploma de reconocimiento, el cual leeré a continuación. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a la doctora Blanca Rosa Ruiz Hernández por su ponencia Retos y oportunidades de educación en el pensamiento inferencial estadístico, impartida en la sesión 121, año 30, del seminario Los Jueves del Área de Educación Superior,
Ciudad de México, a los 30 días del mes de mayo de 2019. Firma la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del seminario Los Jueves. Muchísimas gracias por su paciencia. Yo sé que se abruma muchas veces. Para finalizar la sesión, compartimos con la comunidad algunos avisos de interés. A los interesados en asistir a eventos académicos, les recomendamos que se celebrarán próximamente el Congreso Colombiano de Matemática del 10 al 14 de junio de 2019 en la Universidad de Cauca, Popayán. El 24º Encuentro de Geometría y sus aplicaciones del 19 al 21 de junio de 2019 en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia. La Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, RELME 33, del 7 al 12 de julio de 2019 en la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana, Cuba. El Congreso Internacional Compomad en 2019, del 15 al 17 de julio de 2019, que se llevará a cabo en La Habana, Cuba. El Congreso de Matemática Educativa COME, del 1 al 3 de agosto de 2019 en Tegucigalpa, Honduras. El quinto coloquio de doctorado en Matemática Educativa del 25 al 29 de noviembre de 2019 en Simvestar IPN, Campus Zacatenco. Y la Escuela de Invierno en Matemática Educativa EIME del 11 al 14 de diciembre de 2019, que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California de Mexicali, Baja California. Les recomendamos que si desean